pasado mediante el decreto 6/2025, anunció la disolución de los fondos fiduciarios, palabra difícil, fiduciarios, del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario de Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para Vivienda Social. Vamos a hablar sobre el de Servicio Universal en este momento porque estamos en comunicación con Gustavo López, que es expresidente del ENACOM y especialista en comunicación. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Acá Robertina y Clara te saludamos. Robertina, Clara, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. El gusto es nuestro, gracias por atendernos. Bueno, en principio, Gustavo, que nos expliques un poco qué significa este Fondo Fiduciario de Servicio Universal y cuáles eran los objetivos que tenía. Muy bien, le explicamos a las audiencias. Un fondo fiduciario es un fondo que tiene lo que se denomina un fideicomiso, que es una figura jurídica, que solo puede ser usado para los fines que fue creado. Es decir, no lo puedes usar para otra cosa. Ese fondo, que lo administra un banco, lo pagan las empresas, o lo pagaban hasta el lunes pasado las empresas. Es decir, todas las empresas del sector pagaban el 1% de su facturación neta que iba a este fondo. Y el objetivo del fondo era llegar con internet o con telefonía a los lugares donde las propias empresas no llegaban. Esto es, a los lugares alejados, pueblos pequeños, ciudades pequeñas, barrios populares, es decir, aquellos lugares donde no es negocio, ya sea porque la gente no tiene tanto dinero o porque es muy costoso llevar internet, qué sé yo, al delta del Paraná, porque hay que tirar kilómetros de cable por una densidad poblacional muy pequeña. En ese sentido se creaba el fondo. Nosotros, cuando asumimos, en la primera reunión de directorio dijimos, la comunicación es un derecho humano básico y la conexión a internet es parte esencial de la vida cotidiana en el siglo XXI. Entonces creamos 20 programas, había creado uno nada más el gobierno anterior, 20 programas para llevar internet a barrios populares, que son los barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, hay 5.200 en todo el país, a lugares de difícil acceso, por ejemplo La Puna, el Delta del Paraná, localidades de menos de 2.000 habitantes que tenían determinados requisitos, localidades de menos de 30.000 que tenían otros requisitos, localidades de menos de 500 donde le llevábamos telefonía celular, porque ninguna empresa iba a ir por la cantidad de habitantes que había, instituciones públicas, educación, salud y seguridad, en los municipios, todo aquel municipio que lo requiriera, en parques industriales, es decir, una gama de programas que con ese dinero llegábamos a internet en los lugares donde se necesitaba. En los 4 años aprobamos 409 proyectos, con pymes, con cooperativas del mismo lugar o con empresas públicas provinciales, alcanzando más o menos a 7.300.000 personas que iban a tener internet por fibra óptica por primera vez, porque algunos en un barrio popular tenían, pero la tenían con una conexión muy inestable. Bueno, empezamos nosotros con ese programa, muchas de esas obras se terminaron. Cuando llegó el gobierno de Milei, paralizó todas las obras, es decir, hace un año que no pone ningún dinero, que está en el banco y las empresas seguían aportando. Claro. Y el lunes pasado decidieron, ya está, las empresas no aportan más, quédense con la ganancia, y si vos vivís en un barrio popular o vivís en una localidad muy alejada, olvídate de tener internet. Si no viene ninguna empresa privada, no vas a tener. Gustavo, ¿y qué va a pasar con ese dinero que se recolectó desde el año pasado y que está ahí en el banco parado? Bueno, ¿Se sabe algo? Lo primero que tendrían que hacer, porque si no va a terminar con juicios que vamos a pagar todos nosotros dentro de unos años, es terminar las obras que están en ejecución. Digo, de las 409 obras, debe haber, no sé, 300, 250 todavía en ejecución, porque las obras nosotros le damos un adelanto del 35%, después cuando rendía eso le dábamos el 30%, cuando lo rendía le dábamos el otro 30%, se actualizaba por inflación, es decir, había todos unos requisitos, auditorías, hace un año que no pagan, que siguieron acumulando, siguieron acumulando lo que había más lo que acumularon. Claro, así entonces, que ahora la plata la tienen. La plata la tienen de sobra, es decir, tienen capacidad para terminar todas las obras, que en realidad ponen la plata, la obra la termina
la pyme, la cooperativa. Entonces, ejemplos concretos. Había una que se terminó, por suerte, a través de una cooperativa, El Hormiguero. Esa cooperativa es de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Soldati. Presentó un proyecto para 5 barrios. Obviamente los medios más ligados al macrismo y después a Milei salieron a decir que la plata se la iban a gastar en otra cosa. Bueno, hoy Soldati Conectada funciona, tiene una cooperativa con 15 empleados, hay 5 barrios que no tenían buena conectividad o no tenían ninguna, que hoy tienen fibra óptica, y esa se logró terminar. Te tiro otro ejemplo. Catamarca y la ciudad aledaña a Catamarca. Lo único que falta es instalar los cables, y para eso el ENACOM le tiene que dar la segunda actualización. Hace un año que no le pagan. Es decir, los materiales están comprados, están acopiados, los palos están puestos. Ahora, si no le dan el dinero, yo calculo que esa empresa iniciará un juicio, romperá el contrato, lo terminará con su plata, y el Estado va a terminar pagando dentro de unos años a través de todos los otros por un acto de irresponsabilidad. Vuelvo a repetir, la plata está. Ahora, el problema es que para ellos esto no es un derecho, esto es un negocio. Entonces, fíjate vos que la política que teníamos nosotros, que es una política, yo la llamaría terrestre, entre comillas, porque digo, los cables van por ese lado, por la tierra, sumado a ARSAT, que estaba construyendo el tercer satélite para llegar a los lugares donde no podés llegar por un cable, iba a darle internet a 1 millón de personas, más de 200.000 hogares en la ruralidad. Un programa lo suspenden, el de ARSAT lo tiran para el 2028, cuando ya no sean gobierno, y el ENACOM lo elimina. Es decir, no les interesa, el pobre no tiene derechos. Y te doy el último ejemplo para que el que nos escucha pueda graficar. Yo recorría bastante el país. Había un intendente que me había llamado desde el día 1 que no tenía internet ni telefonía celular en su pueblo, un pueblo de 6.000 habitantes, en Corrientes, Yataití Calle. ¿Y qué me decía? No hay banco, ni hay cajero automático, porque al no haber conectividad, hace 50 años podía haber un banco, pero hoy no, porque si no tenés internet, el banco no puede operar. Entonces la gente, el empleado municipal o el comerciante, solo podía vender en efectivo. Y la gente, si necesitaba un cajero, tenía que ir a otro pueblo. Esto que a nosotros no nos pasa, porque tenemos internet, porque tenemos un cajero en la esquina, le pasaba a un pueblo entero. Y eso multiplicalo por centenares. Bueno, esa era la tarea que hacíamos nosotros, llevar internet a esos lugares. Y esta gente los condenó a no tener más internet y no esperes que nunca llegue, porque no va a ser negocio. Estamos en comunicación con Gustavo López, ex vicepresidente del ENACOM y además es especialista en comunicación. Gustavo, además de estas experiencias que contabas de lugares donde antes estaba o donde se trabajó para garantizar el derecho a la comunicación y ahora no, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el estado del ENACOM y sobre la no ejecución de prácticamente nada de lo que hacen. Nosotros como medio comunitario lo sufrimos con los FOMECA. Con los FOMECA, ¿qué otras cosas, para repasar, para pasar el limpio, qué otras cosas incumple el ENACOM en esta gestión Milei? Bueno, cerró todas las delegaciones. Es decir, que vivas donde vivas, el trámite lo tenés que hacer a distancia en la ciudad de Buenos Aires. Y después tenés que prenderle una vela a un santo para que te contesten. Entonces, echaron a más de 500 personas o 600 personas. Cerraron las delegaciones. Nadie puede resolver en el mismo territorio los problemas. Digo, el delegado recorría cada una de las provincias y resolvía problemas de falta de papeles, consultas, problemas de interferencia entre las radios, problemas de interferencia en los aeropuertos. Digo, solucionaba todos esos problemas. Esos problemas no se solucionan más. Entonces, vos no tenés delegaciones. El FOMECA, que es el Fondo Comunitario para las radios y la televisión comunitaria, hace un año que no se ejecuta. Todo el área audiovisual no está trabajando desde hace un año, es decir, no revisan si se viola o no el horario de protección al menor, son muy pocas las licencias que salen,
porque todos los trámites están parados. Ellos, la verdad que uno no entiende qué quieren hacer con el ENACOM, porque están incumpliendo la ley. Digo, incumplen el Fondo de Servicio Universal, incumplen el FOMECA, cierran las delegaciones, no controlan radio y televisión ni sacan ningún trámite, descabezaron el área postal. Entonces, y por supuesto derogaron el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia, que declaraba servicio público a las comunicaciones, así que no hay precio que controlar, cada empresa hace lo que quiera. Entonces es un organismo que vaciaron, que es la única manera de justificar después el achicamiento a la mínima expresión, pero ningún funcionario es juzgado o procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la destrucción y el daño que hacen a la gente que no va a tener internet. Por supuesto, también el programa que teníamos nosotros de entrega de tablets, que era complementario al que tenía el Ministerio de Educación. Bueno, no hay más tablets, no hay más esto, no hay nada. Gustavo, recién hablabas de, bueno, a este gobierno claramente no le interesan los pobres, no le interesan los barrios populares, no le interesa llevar internet. Recién hablabas de este programa de tablets que tampoco interesa. ¿Quiénes son los que están siendo beneficiados con todo esto? Además de, bueno, las empresas que pueden disparar los precios a cuanto se les dé la gana y no hay límite para eso. Bueno, primero las grandes empresas, porque dejan de pagar el 1%, que en una empresa grande es una facturación grande. Segundo, como vos decís, no hay límite al precio que quieran cobrar. Las empresas pueden cartelizarse si quieren. A ver, porque en telefonía celular hay 3 empresas, no hay que hay 300, hay 3 nada más en todo el país. Y por el otro lado, uno sospecha que hay algún beneficio encubierto a futuro, todavía no ocurrió, con esta empresa Starlink de Elon Musk, porque si vos, y está más relacionado con ARSAT, porque si vos, el satélite que ibas a construir, que iba a cubrir todo el país, no lo haces, vas a necesitar que alguien que pueda pagarlo recurra a una empresa satelital. Hay un par en la Argentina, pero bueno, el gobierno va a jugar a congraciarse con Elon Musk. Entonces, uno sospecha que pasan esas cosas. También anunciaron que iban a privatizar ARSAT. También anunciaron que los megas que nosotros reservamos para el Estado Nacional, para la extensión del 5G, también lo iban a llamar a licitación. Entonces, uno cree que solo es un mundo de negocios y nada más. Y el que no tiene con qué, se queda fuera. Y estamos hablando de algo imprescindible para la vida cotidiana, para estudiar, para trabajar, para investigar, para hacer un trámite, lo que sea. Todo lo tenés que hacer por internet. Bien, nos quedamos con una sensación bastante mala, o por lo menos sin esperanzas de cara al futuro, Gustavo. Yo creo que en el futuro inmediato lamentablemente es así. Y hay que denunciar a los cómplices de todo esto. Digo, los Abad de la vida, los de Loredo de la vida, son los que le han dado los votos para que lo puedan hacer. En la ley bases se votó que con un simple decreto puede eliminar estos fondos que fueron creados por ley, cuando en realidad deberían ir al Congreso para eliminar estos fondos. Pero hay una ley que le dice lo puede hacer por sí mismo. ¿Cómo consiguió la mayoría? Bueno, con los votos de Abad en la provincia de Buenos Aires, de Loredo de Córdoba, los votos del PRO, los votos de Pichetto, lamentablemente, bueno, nadie se hace cargo, nadie se hace cargo. Le dan las herramientas para que destruyan las nociones de solidaridad, de justicia social. Cuando ellos, que se llaman liberales, dicen que la justicia social es una aberración, no solo está en la Constitución, sino que los franceses, cuando en 1789 hicieron la revolución, era libertad, igualdad, fraternidad. Digo, no era la libertad nada más, era la igualdad y era la solidaridad. Bueno, acá es la libertad económica, así que lo único que queda es la acción política para revertir una mayoría que hoy tiene Milei en el Congreso, para quitarle esa mayoría y que los diputados y los senadores que levanten la mano lo voten para la gente y no para las empresas. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo.
A ustedes, gracias. Gustavo López, ex vicepresidente de NACOM y también especialista en comunicación, hablándonos un poco respecto de, bueno, estos decretos que salieron y disolvieron estos fondos fiduciarios. En este caso estábamos hablando del de Servicio Universal.